En el corazón del desierto de Chihuahua, donde el viento susurra secretos entre los cactus y las montañas guardan silencio eterno, una joven de 23 años desapareció sin dejar rastro. Pero lo que convierte este caso en algo extraordinario no es solo su desaparición, es que alguien la vio en sueños 3 días antes de que ocurriera. Esta es la historia de Esperanza Morales y del sueño que cambió para siempre la percepción de lo imposible. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Si las historias que trascienden lo explicable te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, porque cuando descubramos la verdad detrás de este caso, querrás ser el primero en saberlo. El 15 de marzo de 2019, en la ciudad de Chihuahua, México, la vida transcurría con la rutina característica de una urbe que equilibra tradición y modernidad. Las calles empedradas del centro histórico contrastaban con los edificios contemporáneos que se alzaban hacia el cielo despejado del desierto. Era jueves, y el aire seco llevaba consigo el aroma de las tortillas recién hechas y el polvo que eternamente danza en esta región, donde el horizonte parece no tener fin. Esperanza Morales trabajaba como enfermera en el Hospital General de Chihuahua. A sus 23 años era conocida por su sonrisa cálida y su dedicación incansable hacia los pacientes. Vivía sola en un pequeño departamento en la Colonia Centro, a solo 15 minutos caminando del hospital. Sus compañeros la describían como una mujer responsable, puntual y profundamente espiritual, heredera de las tradiciones católicas que su abuela le había transmitido desde la infancia. Esperanza tenía una rutina casi religiosa. Despertaba a las 5 de la mañana, rezaba el rosario, desayunaba café con pan dulce y caminaba al trabajo mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de colores dorados. Por las tardes, después de su turno de 8 horas, solía visitar la Catedral de Chihuahua, donde encendía una veladora y permanecía en silencio durante varios minutos. Los fines de semana los dedicaba a su madre, María Elena, quien vivía en las afueras de la ciudad en una casa modesta pero llena de recuerdos familiares. Pero había algo más sobre Esperanza que pocos conocían. Desde niña había experimentado sueños extraordinariamente vívidos que en ocasiones se manifestaban en la realidad días después. Su abuela, doña Carmen, solía decir que Esperanza había heredado el don de ver más allá del velo. Sin embargo, la joven había aprendido a mantener estas experiencias en privado, temiendo el juicio de una sociedad que no siempre comprende lo que escapa a la lógica convencional. El martes 12 de marzo, 3 días antes de su desaparición, Esperanza despertó alterada de un sueño que la había estremecido hasta los huesos. En su diario personal escribió con letra temblorosa: «Soñé que caminaba por el desierto bajo una luna llena que brillaba como plata líquida. Había una mujer vestida de blanco que me llamaba por mi nombre. Cuando me acercaba, se desvanecía como arena en el viento. Desperté con la sensación de que algo importante está por suceder. No puedo quitarme de la mente sus ojos. Eran iguales a los míos». Durante los días siguientes, Esperanza se mostró inquieta en el trabajo. Su supervisora, la enfermera jefa Patricia Sánchez, notó que la joven permanecía más tiempo del necesario observando por las ventanas del hospital hacia las montañas que rodeaban la ciudad. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, Esperanza respondía con una sonrisa forzada: «Solo estoy pensando en cosas del pasado, Patricia, nada importante». El miércoles 13 de marzo, Esperanza visitó la catedral como de costumbre, pero esta vez permaneció allí durante casi 2 horas. El padre Miguel Hernández, quien la conocía desde hacía años, se acercó preocupado al verla llorar frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. «¿Qué te preocupa, hija?»,
le preguntó con la ternura paternal que lo caracterizaba. Esperanza levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Padre Miguel, ¿es posible que Dios nos avise de las cosas antes de que pasen? Los sueños pueden ser mensajes». El sacerdote, acostumbrado a las consultas espirituales de sus feligreses, le respondió: «Dios obra de maneras misteriosas, Esperanza. Si sientes que algo te inquieta, confía en tu fe y busca respuestas en la oración». Esa noche, Esperanza llamó a su madre María Elena. Durante la conversación, que duró más de una hora, le contó sobre el sueño que la tenía perturbada. María Elena, conocedora de las experiencias místicas de su hija, le aconsejó: «Mija, tu abuela siempre decía que los sueños son ventanas al futuro. Si algo te preocupa, tal vez debas prestar atención. ¿Por qué no vienes a casa el fin de semana? Podemos ir juntas a visitar la tumba de tu abuela y pedirle consejo». Esperanza acordó visitarla el sábado, pero ese encuentro jamás se realizaría. El jueves 14 de marzo, un día antes de su desaparición, Esperanza se comportó de manera inusual en el hospital. Abrazó a cada uno de sus compañeros al despedirse, como si supiera que no los volvería a ver. A Patricia Sánchez le entregó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba al cuello. «Quiero que la tengas tú, Patricia. Ha sido de mi familia durante generaciones». La supervisora, extrañada, le preguntó por qué se la daba, a lo que Esperanza respondió: «Porque las cosas hermosas deben compartirse, ¿no crees?». Esa tarde, en lugar de ir a la catedral, Esperanza caminó hasta el mirador de Chihuahua, un punto elevado desde donde se puede contemplar toda la ciudad y el vasto desierto que la rodea. Permaneció allí hasta que el sol se ocultó completamente detrás de las montañas, observando el paisaje con una expresión de profunda melancolía. Un vendedor de elotes que trabajaba en la zona la recordaría después. La joven se veía muy triste, como si estuviera despidiéndose de algo muy querido. Al regresar a su departamento, Esperanza escribió la última entrada en su diario: «Mañana es viernes. En mi sueño, la mujer de blanco me esperaba bajo la luz de la luna. No tengo miedo, pero sí una extraña sensación de que todo va a cambiar. Si algo me pasa, quiero que sepan que no fue por desesperación o tristeza. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y a veces nos llaman de maneras que escapan a nuestra razón. Confío en Dios y en el plan que tiene para mí». La noche del 14 de marzo, varios vecinos del edificio donde vivía Esperanza reportaron haber escuchado una extraña melodía que parecía provenir de su departamento. Era una canción que nadie pudo identificar, interpretada con una voz femenina que resonaba con una belleza inquietante. Sin embargo, cuando tocaron a su puerta para preguntar si todo estaba bien, no obtuvieron respuesta. A la mañana siguiente, 15 de marzo de 2019, Esperanza Morales saldría de su departamento para nunca más regresar. Lo que nadie imaginaba era que su desaparición desataría una serie de eventos que desafiarían todo lo que creíamos saber sobre los límites entre el mundo visible y las fuerzas ocultas que operan más allá de nuestra comprensión. El misterio estaba a punto de comenzar, y con él una revelación que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la conexión entre los sueños y la realidad. El viernes 15 de marzo amaneció con una claridad cristalina característica del desierto chihuahuense. El termómetro marcaba 8 grados centígrados a las 6 de la mañana, y una ligera brisa movía las hojas de los álamos que bordeaban las calles del centro histórico. Era uno de esos días en que el aire puro del desierto invita a respirar profundamente y contemplar la inmensidad del horizonte que se extiende hasta perderse en las montañas de la Sierra Madre Occidental.
Esperanza tenía programado entrar a trabajar a las 7 de la mañana para el turno matutino en el Hospital General. Su rutina era tan precisa como el mecanismo de un reloj suizo. A las 5:30 despertaba. Se duchaba mientras el agua caliente llenaba de vapor el pequeño baño de su departamento. Desayunaba 2 rebanadas de pan tostado con mermelada de durazno y café negro endulzado con 2 cucharaditas de azúcar, y a las 6:40 salía de su casa para llegar puntualmente a su trabajo. Pero ese viernes algo había cambiado. La señora Concepción Valdez, de 68 años, vivía en el departamento contiguo al de Esperanza. Era una mujer madrugadora que tenía el hábito de preparar el desayuno para su esposo a las 5:30 de la mañana, antes de que él saliera a trabajar como albañil. La cocina de doña Concepción compartía una pared delgada con el dormitorio de Esperanza, por lo que a lo largo de los meses había aprendido a identificar los sonidos de la rutina matutina de su joven vecina. Siempre escuchaba cuando Esperanza se levantaba, recordaría después doña Concepción con voz quebrada. El sonido de la regadera, después los pasos en la cocina, el ruido de la tostadora, el silbido de la cafetera. Todo siempre a la misma hora. Pero ese viernes no escuché nada hasta las 6:30. Me extrañó porque ella nunca se quedaba dormida. A las 6:45, cuando Esperanza ya debería haber salido hacia el hospital, doña Concepción escuchó pasos apresurados en el departamento de al lado. Eran pasos diferentes a los habituales, más rápidos, casi como si alguien estuviera buscando algo con urgencia. Después, el sonido de la puerta cerrándose con más fuerza de lo usual. En el Hospital General de Chihuahua, Patricia Sánchez revisaba el reloj de la pared de la estación de enfermeras. Eran las 7:15 de la mañana y Esperanza no había llegado. En 3 años trabajando juntas, la joven enfermera jamás había llegado tarde, ni siquiera durante los inviernos más crudos, cuando la nieve cubría las calles y el transporte público se retrasaba. Al principio pensé que tal vez se había enfermado, explicaría después Patricia. Pero Esperanza siempre llamaba cuando no podía venir. Era muy responsable, muy considerada con el resto del equipo. Cuando pasaron las 7:30 sin noticias, supe que algo estaba mal. Patricia intentó llamar al teléfono celular de Esperanza, pero la llamada se fue directamente al buzón de voz. El mensaje que escuchó la tranquilizó temporalmente. Era la voz alegre de Esperanza diciendo: «Hola, soy Esperanza. Deja tu mensaje y te llamaré lo antes posible. Que Dios te bendiga». Sin embargo, cuando intentó llamar nuevamente 1 hora después, el teléfono ya no tenía señal. Simplemente no existía. Mientras tanto, en las calles del centro de Chihuahua, una serie de testimonios comenzaba a construir un rompecabezas desconcertante sobre los últimos movimientos de Esperanza Morales. Don Aurelio Ramírez, de 72 años, había sido vendedor de periódicos en la esquina de las calles Independencia y Victoria durante más de 4 décadas. Su puesto estaba ubicado exactamente a 2 cuadras del edificio donde vivía Esperanza, en la ruta que ella tomaba habitualmente para llegar al hospital. Don Aurelio conocía los horarios de decenas de transeúntes regulares, y Esperanza era una de las personas que más puntualmente pasaba frente a su puesto cada mañana. «La vi pasar como a las 7:10», recordaría don Aurelio con la certeza de quien ha pasado décadas observando la vida urbana. Pero se veía diferente. Normalmente me saludaba con una sonrisa y a veces me compraba chicles o caramelos para los niños del hospital. Ese día pasó caminando muy rápido, sin mirarme, como si tuviera prisa o como si algo la preocupara mucho. Llevaba una mochila que nunca le había visto antes, una mochila grande de color azul marino.
La descripción de don Aurelio sobre la mochila desconocida sería el primer indicio de que algo inusual estaba ocurriendo. Esperanza normalmente llevaba al trabajo una pequeña bolsa de piel café donde guardaba sus pertenencias personales, su estetoscopio y algunos medicamentos básicos. Una mochila grande no formaba parte de su rutina habitual. A las 7:05 de la mañana, Esperanza fue vista por última vez por María del Carmen Ochoa, una estudiante de medicina de 21 años que hacía su internado en el Hospital General. María del Carmen se dirigía también al hospital, pero por una ruta diferente, cuando vio a Esperanza caminando rápidamente por la calle Allende, en dirección opuesta al hospital. Me llamó la atención porque iba en dirección contraria, explicaría María del Carmen. Pensé que tal vez había olvidado algo en su casa y regresaba por ello, pero cuando la saludé no me respondió. Parecía estar muy concentrada, como si siguiera instrucciones mentales muy específicas. Nunca había visto a Esperanza ignorar un saludo. Era muy educada, muy amable con todos. Lo más intrigante del testimonio de María del Carmen era la descripción del comportamiento de Esperanza. Caminaba como si supiera exactamente a dónde iba, pero al mismo tiempo parecía estar como ausente, como si estuviera despierta pero soñando al mismo tiempo. Es difícil de explicar, pero tenía una expresión muy particular en el rostro, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. A las 7:20 de la mañana, el conductor de autobús urbano, Jesús Moreno, estaba iniciando su recorrido por la ruta que conecta el centro de la ciudad con los barrios periféricos, cuando vio a una mujer joven que coincidía con la descripción de Esperanza subir a su unidad en la parada de la calle Niños Héroes. Subió al camión y me dio dinero exacto para el boleto hasta la terminal de autobuses foráneos, recordaría Jesús. Eso me llamó la atención porque la mayoría de los pasajeros no saben cuánto cuesta el boleto hasta allá. Ella sabía exactamente cuánto tenía que pagar. Se sentó hasta atrás, junto a la ventana, y durante todo el trayecto estuvo mirando hacia las montañas, como si buscara algo específico en el horizonte. El viaje hasta la terminal de autobuses foráneos tomaba aproximadamente 30 minutos. Durante ese trayecto, Jesús observó a la joven pasajera a través del espejo retrovisor. No iba leyendo, no revisaba el teléfono, no hacía nada de lo que normalmente hace la gente joven. Solo miraba por la ventana con una expresión muy serena, pero también muy triste, como si estuviera despidiéndose de todo lo que veía. A las 8:10 de la mañana, Esperanza descendió del autobús en la terminal de autobuses foráneos de Chihuahua. El último testimonio visual confirmado de su presencia corresponde a la empleada de la taquilla número 3, Carmen Luz Herrera, quien vendía boletos para diferentes destinos del norte del país. Se acercó a mi ventanilla y me preguntó por los horarios de autobuses hacia el lugar donde termina el desierto y comienzan las estrellas. Recordaría Carmen Luz con una mezcla de confusión y tristeza. Le pregunté qué destino específico buscaba, pero me dijo que ella sabría reconocerlo cuando lo viera en la lista. Revisó todos los destinos disponibles y finalmente compró un boleto hacia Santa Eulalia, un pueblo minero como a 40 kilómetros de la ciudad. Santa Eulalia era un destino poco común para los viajeros de la terminal. Se trataba de un poblado pequeño, dedicado principalmente a la actividad minera, con menos de 3,000 habitantes. No había razón aparente para que Esperanza, quien nunca había mencionado conocer a alguien en esa región, decidiera viajar hacia allá. Le vendí el boleto para el autobús de las 8:30, continuó Carmen Luz. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando le entregué el boleto, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Gracias. Si alguien pregunta por mí, dígale que fui a encontrarme con alguien que me estaba esperando».
No entendí a qué se refería, pero sus palabras se me quedaron grabadas. El autobús hacia Santa Eulalia salió puntualmente a las 8:30 de la mañana. El conductor, Roberto Castillo, confirmó después que una joven que coincidía con la descripción de Esperanza había abordado la unidad con su mochila azul marino y había ocupado un asiento junto a la ventana del lado derecho. Durante el trayecto de 40 minutos hacia Santa Eulalia, el paisaje cambió gradualmente de la estructura urbana de Chihuahua hacia la inmensidad árida del desierto. Cactáceas centenarias, matorrales resistentes y formaciones rocosas esculpidas por milenios de viento componían un escenario de belleza austera que se extendía hasta el infinito. A las 9:10 de la mañana, el autobús llegó a la terminal improvisada de Santa Eulalia, que consistía en una pequeña estructura de concreto con bancas de madera y un techo de lámina que proporcionaba sombra a los escasos viajeros. Roberto Castillo vio descender a la joven con su mochila y caminar con determinación hacia el oeste del pueblo, en dirección a las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos del desierto. Ese fue el último avistamiento confirmado de Esperanza Morales. Lo que nadie sabía en ese momento era que mientras Esperanza viajaba hacia Santa Eulalia, a 200 kilómetros de distancia, en la ciudad de Delicias, una mujer llamada Remedios Sandoval despertaba alterada de un sueño que la había estremecido hasta lo más profundo de su alma. Remedios Sandoval tenía 47 años y trabajaba como partera tradicional en la ciudad de Delicias, Chihuahua. Durante más de 2 décadas, había ayudado a traer al mundo a cientos de niños, siguiendo las técnicas ancestrales que su abuela le había enseñado cuando era apenas una adolescente. Era una mujer respetada en su comunidad, conocida tanto por su habilidad médica como por su extraña capacidad de predecir eventos importantes a través de sus sueños. La madrugada del 15 de marzo, exactamente a las 3:33 de la mañana, Remedios despertó gritando el nombre de una mujer a quien nunca había visto en su vida. «Esperanza, no vayas hacia la luz blanca. Aún no es tu tiempo». Su esposo, Tomás Herrera, se incorporó alarmado en la cama. Durante 23 años de matrimonio había presenciado los sueños proféticos de su esposa, pero nunca la había visto despertar con tal desesperación. Remedios temblaba como si hubiera estado expuesta al frío del desierto durante horas, y sus ojos reflejaban un terror que él no podía comprender. «Soñé con una muchacha joven, de cabello negro y ojos muy tristes», le contó Remedios a su esposo mientras intentaba calmarse. Estaba caminando en el desierto, siguiendo a una mujer vestida de blanco que flotaba unos centímetros sobre la arena. La mujer de blanco tenía el mismo rostro que la muchacha, pero era mayor, como si fuera ella misma, pero de otra época, de otro tiempo. En su sueño, Remedios había observado la escena como si fuera una espectadora invisible. La joven caminaba con determinación hacia una formación rocosa que se alzaba en medio del desierto como una catedral natural. La mujer de blanco, que parecía ser su guía, se detenía ocasionalmente para asegurarse de que la siguiera. No hablaban, pero entre ellas existía una comunicación silenciosa, como si compartieran pensamientos a través de una conexión invisible. «La muchacha llevaba una mochila azul», continuó Remedios, «y en su rostro había una expresión de paz, pero también de resignación, como si supiera que estaba caminando hacia su destino y lo aceptara completamente. La mujer de blanco le mostraba el camino, pero no la obligaba. La joven elegía seguirla». Lo más perturbador del sueño de Remedios era la claridad extraordinaria con la que podía recordar cada detalle. Podía describir perfectamente el rostro de la joven, sus pómulos definidos, sus cejas pobladas, una pequeña cicatriz en la barbilla, el lunar en su cuello lado izquierdo.
También podía recordar los sonidos, el viento susurrando entre las rocas, los pasos de la joven sobre la arena y una melodía lejana que parecía emanar de las montañas mismas. Al final del sueño, Remedios le contó a su esposo con voz quebrada. La mujer de blanco se detuvo frente a una cueva que brillaba como si hubiera luz eléctrica adentro. Le extendió la mano a la muchacha y ella la tomó sin dudarlo. Cuando entraron a la cueva, escuché una voz que decía: «Esperanza ha encontrado el camino de regreso a casa». Fue entonces cuando desperté gritando. Tomás, aunque conocía las habilidades psíquicas de su esposa, intentó tranquilizarla, sugiriéndole que tal vez había sido solo una pesadilla provocada por el estrés del trabajo. Sin embargo, Remedios estaba convencida de que había presenciado algo real, algo que estaba ocurriendo en ese preciso momento en algún lugar del desierto chihuahuense. «No era un sueño común, Tomás», insistió Remedios. «Era una visión. Esa muchacha llamada Esperanza está en peligro, o tal vez ya es demasiado tarde para ayudarla. Siento como si hubiera fallado en advertirle de algo importante». Durante los días siguientes, Remedios no pudo quitarse de la mente la imagen de la joven del sueño. Intentó concentrarse en su trabajo, atendiendo a las mujeres embarazadas de su comunidad, pero la visión la perseguía constantemente. Decidió visitar a don Evaristo Morales, un curandero de 86 años que vivía en las afueras de Delicias y que tenía fama de poder interpretar los sueños proféticos. Don Evaristo escuchó atentamente la descripción del sueño de Remedios. Después de varios minutos de silencio, durante los cuales manipuló nerviosamente un rosario de semillas que siempre llevaba consigo, le dio su interpretación. Lo que viste, Remedios, no era el futuro, era el presente. En el momento en que soñaste, esa muchacha ya estaba caminando hacia su destino. La mujer de blanco era su guía espiritual. Tal vez un familiar fallecido que vino a buscarla porque su tiempo en este mundo había terminado. La explicación de don Evaristo perturbó profundamente a Remedios. Según el curandero, los sueños de esa naturaleza solo ocurrían cuando alguien había elegido voluntariamente abandonar el mundo físico para reunirse con sus seres queridos en el plano espiritual. No se trataba de una muerte violenta o accidental, sino de una transición consciente y aceptada. «¿Pero por qué yo?», preguntó Remedios. «¿Por qué tuve que ser testigo de algo tan privado, tan sagrado?». «Porque alguien necesitaba saberlo», respondió don Evaristo. «Los espíritus a veces eligen a personas sensibles como tú para que sean testigos de estos eventos. Tal vez sea porque en el futuro tendrás que contar esta historia, dar testimonio de lo que realmente pasó». Mientras tanto, en Chihuahua capital, la desaparición de Esperanza comenzaba a generar preocupación entre sus allegados. Patricia Sánchez había reportado su ausencia al director del hospital, quien autorizó que se comunicaran con su madre, María Elena. Cuando recibió la llamada informándole que su hija no había llegado al trabajo y que nadie sabía dónde estaba, María Elena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. María Elena viajó inmediatamente a Chihuahua capital y se dirigió al departamento de su hija. La administradora del edificio, la señora Rosa Delgado, la acompañó para abrir la puerta con la llave de emergencia. Lo que encontraron dentro las dejó completamente desconcertadas. El departamento estaba impecablemente ordenado, como si Esperanza hubiera dedicado horas a limpiarlo y organizarlo antes de salir. Su cama estaba perfectamente tendida, los platos lavados y guardados en su lugar, la ropa doblada y acomodada en los cajones. Sobre la mesa del comedor había 3 objetos cuidadosamente dispuestos: su diario personal, un sobre blanco con el nombre Mamá escrito en su letra y una fotografía enmarcada de su abuela Carmen que siempre había permanecido en su buró.
María Elena abrió el sobre con manos temblorosas. La carta, escrita con la caligrafía cuidadosa de Esperanza, decía: «Querida mamá, si estás leyendo esta carta es porque ya he emprendido el viaje que siempre supe que tendría que hacer. No busques culpables ni razones lógicas para mi decisión. Hay fuerzas en este mundo que nos llaman cuando es nuestro momento de regresar a casa, y yo he escuchado esa llamada con claridad. Desde hace semanas he sentido la presencia de la abuela Carmen. Al principio pensé que eran solo recuerdos, pero después comprendí que era mucho más que eso. Ella me ha estado preparando para este momento, mostrándome en sueños el camino que debo seguir. No llores por mí, mamá. Voy hacia un lugar de paz, donde podré reunirme con todos los que se fueron antes que nosotros. La abuela me está esperando, y también papá, y todos los que amamos y que creíamos perdidos para siempre. Guarda mi diario. En él encontrarás las señales que recibí durante las últimas semanas. Tal vez algún día alguien más las necesite para entender que la muerte no es el final, sino solo una puerta hacia otra forma de existencia. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuídate mucho y recuerda que, aunque no me veas, siempre estaré cerca de ti. Tu hija que te ama eternamente, Esperanza». María Elena leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas le impidieran continuar. La señora Rosa, conmovida por la situación, sugirió que llamaran inmediatamente a la policía para reportar la desaparición oficialmente. El agente investigador Mario Gutiérrez, con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, llegó al departamento 1 hora después. Después de examinar la escena y leer la carta, su primera impresión fue que se trataba de un caso de suicidio. Sin embargo, había elementos que no encajaban con ese patrón típico. En los casos de suicidio, explicó el agente Gutiérrez a María Elena, las personas generalmente dejan instrucciones específicas sobre sus pertenencias, pendientes que quieren resolver, o mensajes de despedida más detallados. Esta carta habla de un viaje y de reunirse con familiares, como si la joven creyera que iba a un lugar específico donde los volvería a ver con vida. El agente también notó que Esperanza había vaciado su cuenta bancaria el día anterior, retirando exactamente 1,800 pesos. No era una suma particularmente grande, pero tampoco era la cantidad que alguien retiraría para uso cotidiano. Parecía un monto calculado para un propósito específico. La investigación oficial comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad de las calles cercanas al edificio de Esperanza. Las imágenes confirmaron que había salido de su departamento a las 6:45 de la mañana, llevando la mochila azul marino que varios testigos habían mencionado. Su expresión era serena, pero determinada, como si siguiera un plan cuidadosamente elaborado. El seguimiento de su ruta a través de las cámaras de seguridad confirmó los testimonios de don Aurelio, María del Carmen y el conductor Jesús Moreno. Las imágenes la mostraban caminando con paso firme pero sin prisa, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia las montañas que rodeaban la ciudad. La última imagen de Esperanza en las cámaras de Chihuahua capital correspondía a su entrada a la terminal de autobuses foráneos a las 7:55 de la mañana. Después de eso, el rastro se perdía en la inmensidad del desierto chihuahuense. Lo que ningún investigador sabía en ese momento era que 200 kilómetros al norte, Remedios Sandoval había comenzado a tener sueños recurrentes sobre la joven desaparecida, sueños que la llevarían a hacer un descubrimiento que cambiaría completamente el curso de la investigación. 6 meses después de la desaparición de Esperanza Morales, la investigación oficial había llegado a un punto muerto. El agente Mario Gutiérrez había seguido todas las pistas posibles en Santa Eulalia, entrevistado a los escasos habitantes del poblado minero,
revisado las rutas de acceso a las montañas circundantes e incluso había organizado búsquedas con perros rastreadores en un radio de 50 kilómetros. No había encontrado rastro alguno de la joven enfermera. El caso había sido clasificado como desaparición voluntaria con posible intención suicida, una categorización que nunca había satisfecho completamente al investigador. Demasiados elementos del caso desafiaban la lógica convencional. Demasiadas coincidencias apuntaban hacia algo que escapaba a los protocolos tradicionales de investigación. Mientras tanto, en Delicias, Remedios Sandoval continuaba teniendo sueños relacionados con esperanza. Ya no eran visiones del día de la desaparición, sino imágenes fragmentadas que parecían mostrar eventos posteriores. En estos nuevos sueños, veía a la joven en un lugar que no podía identificar con precisión. Una cueva iluminada por una luz dorada, rodeada de figuras vestidas de blanco que le daban la bienvenida con abrazos llenos de amor. El 15 de septiembre de 2019, exactamente 6 meses después de la desaparición, Remedios tuvo el sueño más claro y específico de todos. En esta visión, Esperanza se le acercaba directamente y le hablaba con una voz serena y llena de paz. Remedios, gracias por ser testigo de mi viaje. Ahora necesito que vayas a las cuevas de los espíritus, en la Sierra de Santa Eulalia. Encontrarás algo que dará paz a mi madre y respuestas a quienes buscan la verdad. Busca la cueva que tiene forma de corazón en la entrada. Allí dejé mi testimonio final. Remedios despertó con una claridad mental extraordinaria. Por primera vez en meses sabía exactamente qué tenía que hacer. Las cuevas de los espíritus eran una formación rocosa sagrada para los pueblos originarios de la región, ubicada a unos 15 kilómetros de Santa Eulalia. La tradición local decía que era un lugar donde los espíritus de los antepasados se comunicaban con los vivos durante ciertas épocas del año. Sin dudarlo, Remedios contactó al agente Mario Gutiérrez. La conversación telefónica fue tensa al principio, ya que el investigador había recibido decenas de llamadas de supuestos videntes y curanderos que afirmaban tener información sobre el caso. Sin embargo, algo en la voz de Remedios, la precisión de sus descripciones anteriores y la desesperación genuina en su tono, lo convenció de que valía la pena investigar esta nueva pista. El 18 de septiembre, Remedios, acompañada por el agente Gutiérrez y 2 oficiales auxiliares, emprendió el viaje hacia las cuevas de los espíritus. El trayecto desde Santa Eulalia requería caminar durante 3 horas por senderos rocosos que serpenteaban entre formaciones geológicas esculpidas por millones de años de erosión. Remedios guió al grupo con una seguridad que sorprendió a los policías. Caminaba como si conociera cada piedra del sendero, deteniéndose ocasionalmente para consultar lo que parecía ser una brújula mental invisible. «Por aquí», decía, señalando direcciones que no estaban marcadas en ningún mapa oficial. A las 2 de la tarde, después de una caminata agotadora bajo el sol implacable del desierto, llegaron a una zona donde varias cuevas se abrían en la pared rocosa como bocas silenciosas que guardaban secretos milenarios. Remedios se dirigió directamente hacia una cueva cuya entrada tenía una forma que, con un poco de imaginación, recordaba la silueta de un corazón. «Es aquí», dijo Remedios con absoluta certeza. «En mis sueños siempre terminaba en este lugar». El interior de la cueva era más amplio de lo que sugería su entrada. Una luz natural filtraba desde aberturas en el techo, creando un ambiente místico donde las sombras y los rayos de sol dibujaban patrones cambiantes en las paredes rocosas. El aire era fresco y llevaba un aroma extraño, como a flores del desierto mezclado con incienso.
En el fondo de la cueva, sobre una formación rocosa que parecía un altar natural, encontraron lo que habían venido a buscar: la mochila azul marino de Esperanza, perfectamente preservada como si hubiera sido colocada allí el día anterior. El agente Gutiérrez abrió la mochila con el cuidado de un arqueólogo manipulando una reliquia invaluable. En su interior encontraron la ropa de Esperanza, doblada meticulosamente, algunos objetos personales y 3 elementos que cambiarían para siempre la comprensión del caso: un cuaderno con escrituras posteriores a su desaparición, una grabación de audio en su teléfono celular y una fotografía que ningún investigador podría explicar jamás. El cuaderno contenía entradas fechadas desde el 16 de marzo hasta el 30 de agosto, más de 5 meses después de su desaparición oficial. La letra era inequívocamente de Esperanza, confirmada posteriormente por análisis caligráficos. Las entradas describían experiencias que desafiaban toda lógica convencional. 16 de marzo. Llegué al lugar que la abuela me mostró en sueños. La cueva es exactamente como la vi. Hay una paz aquí que no he sentido nunca. Las figuras de blanco me han estado esperando. No son fantasmas como pensaría la gente. Son seres de luz que han elegido permanecer cerca de este mundo para guiar a quienes estamos listos para la transición. 25 de marzo. Hoy aprendí que el tiempo funciona diferente en este lugar. Lo que para el mundo exterior son días, aquí son como minutos. Puedo ver a mi madre llorando por mí, pero aún no puedo consolarte, mamá. Primero debo completar mi misión aquí. 15 de abril. La abuela Carmen me ha explicado por qué fui elegida. Algunas personas nacen con la capacidad de servir como puente entre los dos mundos. Mi vida en el hospital, cuidando a los enfermos y acompañando a los moribundos, era una preparación para esto. Ahora ayudo a otros espíritus perdidos a encontrar su camino. 30 de agosto. Esta será mi última entrada. Mañana completaré mi transición final. Dejo este testimonio para que quienes me buscan sepan que elegí este camino con amor y sin miedo. Mi espíritu seguirá existiendo, pero de una forma que ya no pertenece al mundo físico. Gracias por todo el amor que recibí en mi vida terrena. La grabación de audio, de 14 minutos de duración, era aún más impactante. La voz de Esperanza sonaba serena pero emocionada mientras describía visiones de familiares fallecidos, conversaciones con seres de luz y experiencias de curación espiritual que había presenciado en la cueva. Pero la fotografía era el elemento más perturbador de todos. La imagen, claramente tomada con el teléfono de Esperanza, mostraba el interior de la cueva iluminado por una luz dorada que no tenía fuente visible. En la parte central de la imagen, difusas pero claramente distinguibles, aparecían siluetas humanas translúcidas que parecían estar dándole la bienvenida a alguien fuera del encuadre de la fotografía. Los análisis posteriores de la imagen descartaron cualquier manipulación digital. La fotografía había sido tomada con el teléfono de Esperanza en la fecha que indicaban los metadatos, 31 de agosto de 2019, 5 meses y medio después de su desaparición oficial. El hallazgo en las cuevas de los espíritus transformó completamente el caso. Ya no se trataba de una desaparición convencional o un posible suicidio. Los elementos encontrados sugerían una experiencia que trascendía las categorías normales de investigación policial. María Elena, después de leer el cuaderno de su hija y escuchar la grabación, experimentó una mezcla de dolor y consuelo imposible de describir. Mi niña encontró lo que buscaba, dijo entre lágrimas. No puedo estar triste por alguien que eligió su destino con tanta paz. El agente Mario Gutiérrez, después de 30 años en la policía,
admitió que el caso de Esperanza Morales había cambiado su perspectiva sobre los límites de la realidad. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestros protocolos de investigación, declaró en su reporte final. A veces, la verdad es más extraña que cualquier explicación lógica que podamos ofrecer. Remedios Sandoval, quien había servido como puente entre el mundo de los sueños y la realidad física, dejó de tener visiones sobre Esperanza después del descubrimiento en la cueva. Su mensaje fue entregado. Explicó: mi misión como testigo había terminado. Hoy, 5 años después, el caso de Esperanza Morales sigue siendo estudiado por investigadores de fenómenos paranormales, antropólogos especializados en tradiciones espirituales y psicólogos interesados en las experiencias cercanas a la muerte. Las cuevas de los espíritus se han convertido en un lugar de peregrinación para personas que buscan respuestas sobre la naturaleza de la existencia después de la muerte. ¿Fue la desaparición de Esperanza Morales un evento sobrenatural auténtico? ¿O encontramos en este caso la manifestación de creencias culturales profundamente arraigadas que dieron forma a una tragedia humana? ¿Los sueños de Remedios Sandoval fueron realmente visiones proféticas o coincidencias extraordinarias que nuestra mente interpreta como conexiones místicas? La verdad, quizás, es que algunas historias trascienden nuestras categorías de comprensión. En el vasto desierto de Chihuahua, donde el horizonte se funde con el cielo y el silencio habla más fuerte que las palabras, la historia de Esperanza Morales continúa susurrando secretos que tal vez nunca llegaremos a descifrar completamente. Pero una cosa es cierta: para quienes conocieron esta historia, el mundo ya no es exactamente el mismo. Porque cuando los límites entre los sueños y la realidad se difuminan, cuando los vivos y los muertos parecen comunicarse a través de dimensiones invisibles, nos vemos obligados a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la existencia. Si esta historia ha despertado preguntas en tu mente, si sientes curiosidad por otros casos que desafían nuestro entendimiento convencional de la realidad, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque en los rincones más misteriosos de nuestro mundo, siempre hay nuevas historias esperando ser contadas, nuevos misterios esperando ser explorados. Y tal vez, solo tal vez, cuando menos lo esperemos, descubriremos que la frontera entre lo posible y lo imposible es mucho más delgada de lo que jamás imaginamos.